Es un gozo poder estar este domingo con ustedes. Al mismo tiempo una bendición que podamos estar juntos en la casa del Señor. Me acompaña mi esposa, Diana Luz Florencia. Estamos casados ya hace 23 años. En noviembre de este año cumplimos 23. Si podemos pasarla, tenemos algunas imágenes y unas diapositivas que quiero compartir con ustedes. Y como ya bien el hermano compartió o comentó, dirigimos, porque no es solo mi responsabilidad el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Involucra a mi esposa, involucra a mis hijos, somos una familia misionera y dirigimos juntos en diferentes roles, en diferentes tareas, Grabaciones Buenas Nuevas, que tiene como propósito producir recursos bíblicos para las lenguas indígenas de Oaxaca, de México y del resto del mundo. ¿Alguno de ustedes sabe cuántos idiomas autóctonos, o en ocasiones se les llama dialectos, aunque no es la palabra más adecuada, pero es como la forma en cómo se identifica que es un idioma autóctono? ¿Alguno de ustedes sabe cuántos idiomas autóctonos se hablan en el estado de Oaxaca? 16. ¿Alguien da más? A nivel país, a ver. Ok, a nivel país, sí, gracias hermana, se tienen alrededor de 60 y tantas idiomas, pero si incluimos todas las variantes lingüísticas son alrededor de 364 en todo el país. Y en el estado de Oaxaca se hablan al menos 220 que aún están presentes. ¿Aquí en Ixtlán todavía se habla zapoteco? Ya no. Pero si vamos a algunos pueblos vecinos, sí todavía hablan, incluso los niños. Y si los niños hablan su idioma materno, es un idioma que va a mantenerse por muchos años más. Ya les comenté quiénes somos, Jesús y Diana. Somos originarios de Veracruz. Tenemos pues más de 25 años colaborando en el ministerio, desde muy jóvenes. El Señor nos llamó. Somos misioneros no porque no teníamos nada que hacer. Soy ingeniero en electrónica, con una especialidad en instrumentación. Mi esposa es licenciada en administración de empresas. En nuestro momento, siendo solteros, trabajamos, nos desarrollamos en el área profesional, pero al mismo tiempo, desde muy jóvenes, servimos en la iglesia. Así como estos jóvenes que están aquí, servimos nosotros también en la iglesia. Tenemos 3 hijos, ellos son Débora, Josué y Sara. Ahí están, no nos acompañan en esta ocasión porque también están sirviendo en la iglesia de la cual nosotros somos parte. Ahora mismo tenían algunos compromisos, así que por eso no están acompañándonos, pero usualmente ellos están viajando con nosotros a donde quiera que vamos. Estos son algunas imágenes de los campos agrícolas. El trabajo que hacemos no solo tiene que ver con la traducción de historias bíblicas, porciones de la Biblia, material de discipulado para las lenguas indígenas. Usamos estos materiales y los llevamos a los pueblos, a las comunidades, y en los últimos años de manera estratégica y específica a los campamentos agrícolas. ¿Por qué? Porque allí es donde la gente está vulnerable, allí es donde podemos observar lo que el Señor Jesús dijo: la mies está lista, los campos están blancos. Es como si el Señor Jesús estuviera diciendo: el maíz ya está listo para ser cortado. Y es lo que vamos a hacer a los campos agrícolas desde Guanajuato, Jalisco, algunos lugares de Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California y Chihuahua. Y ahí tenemos proyectos de alcance evangelístico. Estas son algunas imágenes de algunos años atrás. Estas son más recientes, en uno de los últimos proyectos misioneros en Baja California.
Y cada año tenemos diferentes proyectos en donde vamos junto con diferentes iglesias, diferentes hermanos de todas las edades. Hay hermanos que tienen 70 años y más y van a estos viajes misioneros. Y si en algún momento el Señor te habla a lo largo de esta prédica o a lo largo de esta 11ª conferencia misionera, que creo que hoy concluye, ¿verdad? Si el Señor te ha estado hablando de hacer viajes misioneros, bueno, somos una opción. Puedes contactarnos a través de los hermanos Eliseo, su esposa o los pastores, y podemos compartirte la información para que tú participes en estos viajes de corto plazo, que son de 8 días, 10 días o 15 días. Pero te vuelvo a repetir, podemos darte más información en otro momento. Todos los recursos que hemos producido a lo largo de los años, porque el ministerio está cumpliendo 87 años, están en una aplicación que se llama 5 Fish o 5 Fish, 5 pescados. Ahí tenemos todos los recursos y en alianza con otros ministerios como Jesus Film o el ILB, tenemos ahí también la película de Jesús, algunos videos del Evangelio de San Juan o el Nuevo Testamento en audio, no solo en español, en muchos otros idiomas de México y del resto del mundo. Así que si tú sabes de alguien que habla zapoteco, si tú eres comerciante y visitas algunas comunidades donde todavía hablan algún idioma, más tarde baja esta aplicación, busca el nombre del pueblo o el nombre del idioma y seguramente ahí vas a encontrar recursos en audio o tal vez la película de Jesús o probablemente también el Nuevo Testamento en audio. Y bueno, vamos de lleno. Nos encontramos en esta parte final de la conferencia misionera que ustedes han organizado, entiendo, ya por 11 años, ¿es así? ¡Wow! ¡Qué bien! Les felicito. Pocas iglesias hacen una conferencia misionera y ustedes llevan 11 años. Y no solo quiero felicitarles, quiero desafiarles. El Señor tiene una palabra específica para cada uno de ustedes. Y no importa que ustedes estén pensando, pues está bien la conferencia misionera, hermano Eliseo, hermana, repíteme su nombre, por favor. Ashley, qué bueno que junto con los pastores han organizado estas conferencias misioneras, pero yo no soy misionero, yo no planeo ser misionero. Te tengo una noticia, si todavía no los has escuchado, yo creo que sí, porque ya después de 11 conferencias misioneras estoy seguro que los has escuchado. Como discípulo del Señor Jesucristo tienes una responsabilidad con la gran comisión. ¿Hay discípulos del Señor Jesucristo aquí? Amén. Excelente, eso entonces me da pie para lo que sigue. De acuerdo al Centro de Desarrollo Indígena Loyola, allá en León, Guanajuato, ellos hicieron una investigación y ellos dicen que el 85% de los jornaleros que llegan a trabajar en los alrededores de León, Guanajuato, específicamente en los campos agrícolas, provienen de municipios de extrema pobreza, siendo el grupo indígena más representativo los mixtecos de Cochuapa. Este municipio, este grupo étnico está dentro de los 10 municipios más pobres del país. Y cuando un municipio es catalogado de extrema pobreza, es porque algunos de ellos no tienen una casa digna. Si acaso tienen un muro aquí, un muro acá y el resto son plásticos. No tienen qué comer cada día. Si dependen de la lluvia, como muchos de los agricultores de los pueblos indígenas de nuestro país, y la lluvia no cayó, no tienen maíz, no tienen frijoles. Probablemente algunos de ellos han ido a Estados Unidos y están viviendo allá, pero la gran mayoría vive aquí en México. ¿Qué ocurre cuando familias en extrema pobreza, sin una vida espiritual, marginados por el uso del idioma materno, marginados por la ropa típica, marginados por sus costumbres,
son expuestas al Evangelio en su propio idioma. Bueno, ocurre lo mismo que ocurrió con ustedes y conmigo. Cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, todo cambia. Nuestras vidas son transformadas. La traducción oral del Evangelio, la traducción oral de la Biblia, de los recursos bíblicos, causan un impacto que transforma las vidas, transforma las personas, transforma las familias y transforma los pueblos. Me llama la atención aquí, la pantalla nos tapa un poquito, pero allí alcancé a leer que dice, no alcanzo a ver ahorita. Proclamando el mensaje que... ¿Cuál es ese mensaje? El Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le transformó a usted para que hoy venga a la casa de Dios? El mensaje o el Evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando ese Evangelio es traducido en los idiomas originarios o en los idiomas autóctonos o en los dialectos, transforman vidas, transforman familias, transforman comunidades, transforman pueblos. Durante 87 años el Ministerio de Grabaciones Buenas Nuevas, o en inglés se conoce como Global Recordings Network, ha producido grabaciones de historias bíblicas no solo en México, alrededor del mundo, y en el caso de los mixtecos de Cochuapa también hemos producido recursos bíblicos para ellos. Así que mientras ellos migran de su lugar de origen allá en Cochuapa, por motivos de economía vienen al estado de Guanajuato a trabajar a los campos agrícolas, Dios usa esa forma o Dios usa esa migración de manera estratégica para que las personas de Cochuapa, las familias de Cochuapa, lleguen a trabajar. Algunos misioneros llegamos a compartir el Evangelio, ellos escuchan y la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y qué dice después? No es oír cualquier cosa, es oír la palabra de Dios, es oír ese mensaje que transforma vidas, es oír el Evangelio. Hace algunos años atrás, uno de los líderes pastorales de una iglesia que nos acompaña a estos viajes misioneros quedó sorprendido al visitar uno de estos campos agrícolas. Fue con nosotros a León, Guanajuato. Y durante los primeros días, él vio la gran necesidad espiritual. Estos jornaleros llegan y rentan una casa que está en obra negra. Rentan un terreno que está baldío. Y ahí ponen como especie de casas de campaña, pero son plásticos realmente. Plásticos así, ni siquiera lonas. Y ahí viven por un mes mientras cosechan la cebolla, el chile. Y este líder pastoral, cuando vio esa situación, dijo: oye, ¿cómo es posible? Estoy dándome cuenta de lo que es la pobreza extrema. Estas personas no logran ni siquiera rentar pues una casita en mejores condiciones mientras están trabajando aquí. No lo pueden hacer. La situación económica que ellos tienen es precaria. Este líder vio la necesidad que se ve reflejada en las condiciones externas: niños desatendidos, mujeres y hombres alcohólicos apenas sobreviviendo. Después de unos días, este líder pastoral vio una escena diferente. Llegamos juntos a una casa que tenía un patio amplio. Muchas familias estaban llegando allí, familias indígenas. Tú sabes cuando son gente de las comunidades indígenas. Pero ellos eran diferentes. ¿Cómo? Los niños bien peinaditos, recién bañaditos, todos bajando. Y cada familia que llegaba en una camionetita. Y de la camionetita pues bajaban la familia, los hijos,
cada uno traía un bote de 19 litros, lo ponía boca abajo y nos dimos cuenta que esos iban a ser las sillas porque tenían una reunión. Después de unos minutos sacaron un púlpito. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Estaban a punto de tener un culto. Estos eran mixtecos de Cochuapa, pero que habían escuchado el evangelio tiempo atrás y que ahora ellos habían preparado, habían levantado una iglesia en aquel patio. Y este líder pastoral dijo: wow, lo que vi días atrás, gente sin el evangelio, lo que veo hoy, gente con el evangelio, vidas transformadas. Y es lo mismo que ocurrió con usted y conmigo. Si usted hiciera un antes de que Cristo viniera a su vida y le rescatara y viera el hoy, usted se va a dar cuenta de que hoy está mucho mejor que antes. No hablo solo de lo externo, hablo de lo interno. Hablo de esa relación que podemos tener con el Dios Todopoderoso. Hay personas que están preocupadas, interesadas en tener una relación con el gobernador, con la presidenta, pero no valoran que tienen una relación con el Dios Todopoderoso que mueve cada pieza en el universo. Hay personas que están buscando palancas para que sus hijos entren a cierta escuela, a cierta universidad, cuando tienen una conexión directa con el Dios Todopoderoso. Y que es a Él a quien podemos acudir y pedir: Señor, ayúdame, quiero enviar a mi hijo a esta buena escuela. ¿Tú qué dices? ¿Es tu voluntad? ¿Es tu propósito? Y el Señor puede decir sí, o el Señor dice: tengo un lugar mejor para él. Y bueno, a raíz del evangelio que llega a estas familias, es lo que ocurre cuando familias que están en extrema pobreza, sin una vida espiritual, marginadas por su condición indígena, pero cuando son expuestas al evangelio, sus vidas cambian, sus vidas son transformadas. Pero ahora permíteme dirigir tu atención a esta pregunta. Alguien, ayúdeme, un varón, lea con voz fuerte. ¿Qué dice la pregunta? ¿Dónde está la mayor concentración de cristianos evangélicos hoy en día? ¿Se entiende la pregunta? ¿Dónde está el mayor grupo de personas cristianas en el mundo? ¿Dónde piensan ustedes? Alguien, dígame. Escucho murmullos, pero no una respuesta. ¿Qué piensan los hermanos de esta zona? ¿Dónde está el mayor grupo de cristianos en el mundo? Dígame. ¿Se dice que en América es Estados Unidos? Sí. ¿Y en Europa los países nórdicos? Muy bien. ¿Alguien acá? ¿Qué piensan? Gracias, hermano. Ya no le piensen. La mayor concentración, el grupo más grande de cristianos a nivel mundial se encuentra en Estados Unidos, se encuentra en los países de Europa, pero desde los inicios de los años 1900 eso ha ido cambiando. Estados Unidos sigue siendo un país que en algunos estados, en algunas ciudades, todavía pues tienen un gran número de cristianos. Algunos de ellos todavía se consideran como una nación cristiana, aunque hay cosas que están pasando en Estados Unidos que eso está cambiando en la mente y en el corazón de la gente. Pero a partir de los años 1900, la mayor concentración de cristianos evangélicos, porque si usted se va a buscar estadísticas acerca de cristianos, allí mismo pueden meter en las estadísticas, en los números, a los católicos, a los de algunas sectas, pero no. Lo que yo voy a hablar es acerca de cristianos evangélicos, aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, aquellos que usamos la Biblia y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. A esos son los que yo me refiero.
Y el cristianismo evangélico y protestante ha venido creciendo de manera sostenida, número 1, en África, número 2, en Asia, y número 3, ¿qué dice ahí? Y aquí en el centro está México. Los mixtecos que describí hace unos minutos atrás, ustedes, nosotros o yo mismo somos parte del grupo demográfico más grande o más notable de cristianos evangélicos hispanohablantes, o en otras palabras, que hablamos español. Giovanni Gómez Pérez, director de Byte, Byte es las siglas de Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, y esta es una destacada plataforma digital cristiana enfocada en la divulgación de contenidos sobre historia de la iglesia, sobre biografías de grandes cristianos y algunos otros temas. Giovanni dice que somos el grupo más notable de cristianos evangélicos que hablan español, y eso es muy evidente porque llenamos estadios. Tenemos iglesias no solo en ciudades, sino también en pueblos. Las redes sociales hoy por hoy están inundadas con lo que podríamos llamar la cultura evangélica. Hay muchos que escriben o toman fotografías y las ponen en las redes sociales de lo último que hicieron, de lo último que comieron, pero hay otros que publican textos, publican un estudio bíblico, publican una prédica, y eso está cada vez más y más inundado, el internet. En América Latina somos aproximadamente 160 millones de cristianos evangélicos, lo cual representa 27.3% de la población total de toda la región de América Latina. En consecuencia, y basándonos en los números de población, la lógica te diría que nosotros, los cristianos evangélicos que hablamos español, deberíamos ser una de las fuerzas misioneras más grandes del mundo, porque somos 160 millones. ¿Sí me está entendiendo? Deberíamos ser una de las fuerzas misioneras más grandes a nivel mundial. Pero ¿sabe qué? No es así. No somos una fuerza misionera todavía. Muchas iglesias, muchos cristianos todavía siguen pensando que somos un campo misionero. No sé cuántas iglesias evangélicas hay en Ixtlán, pero con el simple hecho de verlos a ustedes, yo pudiera decir que Ixtlán no es un campo misionero. ¿Por qué no es un campo misionero? Un campo misionero, número 1, no debe haber cristianos. Por lo tanto, se necesitan enviar misioneros ahí. ¿Sí me está entendiendo? ¿Necesitamos enviar misioneros aquí a Ixtlán? Como que a los de acá los oigo convencidos, los de acá no respondieron nada. Necesitamos más hermanas Ashley que vengan. Yo no sé si ella vino de misionera, ¿verdad? Pero algo me dice que sí. ¿Se necesitan más misioneros en Ixtlán? ¿Necesitamos enviar misioneros de Ixtlán a otros lados? Ah, qué bueno que están convencidos de eso. Hay países pequeños, hay países que tienen un cristianismo más joven. ¿Cuándo llegó el evangelio a Ixtlán? ¿Alguien sabe? ¿En qué año? $1950 y algo. ¡Wow! En 1980 el evangelio estaba llegando a Mongolia.
Este es uno de los países que tiene un grupo de cristianos, ¿cómo decirlo?, más nuevo que los cristianos de Ixtlán, porque entre ustedes ya hubo cristianos desde 1950 y tantos. Los de Mongolia, apenas en 1980, algunos misioneros llegaron ahí, compartieron el evangelio a universitarios, a estudiantes. El evangelio no prosperó, pero alguien les dijo: es que ustedes están haciendo una estrategia equivocada. Vayan con los abuelos, vayan con los papás, prediquen el evangelio y ellos van a predicar el evangelio a sus familias. Y los misioneros hicieron así. En lugar de enfocarse en los universitarios, fueron con los papás, fueron con los abuelos. ¿Por qué? Porque ahí la cultura familiar, el respeto que se tiene a los abuelos varones, el respeto que se tiene a los papás es muy, muy alto. Así que cuando los papás fueron ganados por el evangelio a través de los cristianos, a través de los misioneros, los abuelos, los papás empezaron a compartir el evangelio a sus familias. Sus familias empezaron a ver cómo el evangelio transformaba las vidas de los papás que no habían hecho una buena labor como papás, a los abuelos que no habían sido buenos abuelos. Y cuando las familias vieron un cambio en sus vidas a través del evangelio, las esposas y los jóvenes, los hijos dijeron: queremos eso que está transformando a mi papá. Y ahí surgió el evangelio en Mongolia en los años 1980. Ahora, ¿cuántos misioneros han enviado de Ixtlán hacia afuera? No me respondan, para que no vayan a presumirme. Pero miren esta estadística. En Mongolia se dice que hay al menos 63,000 cristianos evangélicos. Y ellos han enviado en los últimos años al menos ¿qué dice el número allí? 480, por cada misionero de Mongolia hay 484 cristianos evangélicos. Si hablamos de Nigeria, este es uno de los países que actualmente y en los años anteriores han tenido una persecución muy fuerte. Las iglesias las han destruido, las han quemado. A veces llegan grupos terroristas, y si estuviéramos en Nigeria ahora mismo, en una iglesia como ahora, estaríamos expuestos, estaríamos en riesgo de que terroristas musulmanes vinieran, destruyeran la iglesia con nosotros aquí adentro. Eso pasa en Nigeria y es algo muy común. Pero ¿sabes cuántos misioneros tienen ellos? Se estima que 20,000 misioneros. ¿Sabes cuántos cristianos evangélicos hay en México? Ya te lo puse ahí. 14 millones en México. Son cifras de acuerdo al INEGI. Comibam, que es la cooperación misionera a nivel Latinoamérica, calcula que como país tenemos al menos 1,500, 1,800 misioneros. Algunos dicen que hasta 2,000. No hay números como muy concretos. Pero dejemos en 1,800 misioneros mexicanos entre los no alcanzados. Si usáramos los números de Mongolia dice que por cada 484 cristianos evangélicos hay un misionero. En el caso de México, por los 14 millones de cristianos deberíamos tener 28,926 misioneros. ¿Y cuántos tenemos? ¿Cuál es el número que deberíamos tener? ¿Cuánto es la diferencia?
enorme, enorme. ¿Qué nos está estorbando para enviar más misioneros a los no alcanzados? ¿Qué está pasando con nosotros como iglesia evangélica? Pero antes de preguntarnos, ¿qué está haciendo la iglesia de México para enviar más misioneros? ¿O qué está haciendo la iglesia de Oaxaca? ¿O qué está haciendo la iglesia evangélica Maranata para enviar más misioneros? La pregunta que esta mañana tú y yo debemos de hacernos es: ¿qué estoy haciendo yo como discípulo del Señor Jesucristo para involucrarme en la gran comisión, para enviar más obreros? ¿Sí entendemos la pregunta? La pregunta, hermanos, no es: pastores, hermano Eliseo y hermana Ashley y no sé quiénes más están en el comité de misiones, ¿qué están haciendo ustedes para enviar más misioneros? No, la pregunta es: ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? Y esa pregunta hoy el Señor nos la va a responder. Yo espero que no te vayas, que le hayas apagado allá el fogón a los frijoles, o encárgale a alguien, pero no quiero que te vayas todavía. Esta mañana el texto bíblico nos dará una respuesta más contundente y ruego al Señor, ruego al Espíritu Santo que te convenza, que te abra el entendimiento a la luz de la palabra que vamos a abrir. Así que quiero pedirte por favor que vayamos a Mateo capítulo 9 versículos 35 al 38. Ya lo leímos, ya lo leyeron los domingos anteriores también. Así que es un pasaje, pues yo creo ya están familiarizados. Pero si alguno de ustedes necesita leerlo otra vez, vamos a leerlo. Yo quiero que me sigas con tus oídos. Versículo 35 de Mateo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. ¿Y qué dice ahí? Y toda. Muy bien, versículo 36. Y al ver las multitudes, ¿qué dice a continuación? Porque estaban ¿qué? Y dispersas, ¿como qué? Que no tienen pastor. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es, no les oigo, es mucha, mas los obreros pocos. Versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los primeros versículos de este capítulo 9 de Mateo nos narra una serie intensa de milagros y sucesos. El versículo 35 que acabamos de leer recapitula y nos da un resumen de todo lo que acaba de ocurrir en Mateo 9. En Mateo 9, en los primeros versículos del 1 al 8, el Señor Jesús sana a un paralítico. Del versículo 18 al 26, el Señor Jesús sana a una mujer con flujo de sangre, pero eso es cuando va camino a sanar a la hija de Jairo. Lo que sigue a continuación, del versículo 27 al 31, es que el Señor Jesús sana a 2 ciegos, para luego liberar a un mudo que estaba endemoniado. Lo que sigue después es que hay una serie de enseñanzas y predicaciones del Señor Jesús en donde confronta a los religiosos cuando Él llama a Mateo, un publicano, un recaudador de impuestos, alguien que trabajaba para el SAT, lo que hoy se conoce como el SAT. Él trabajaba allá, era un hombre corrupto, era un hombre que robaba el dinero al pueblo, pero Jesús lo llamó y Él dijo: heme aquí. Otra cosa que pasa en este capítulo es que el Señor Jesús enseña sobre la importancia del ayuno.
Y llegamos aquí al versículo 35, en donde leemos: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando y sanando toda enfermedad. El ministerio del Señor Jesús estaba desarrollándose en su máxima capacidad. Todos los milagros que ha realizado y las diversas enseñanzas y predicaciones han atraído a multitudes. Pero estas multitudes, el texto nos dice que estaban desamparadas y dispersas. El historiador judío Flavio Josefo documentó que en la provincia de Galilea, que es donde el Señor Jesús está en este punto de Mateo capítulo 9, desarrollando ministerio, Flavio Josefo documentó que la zona de Galilea o la región de Galilea era una zona muy fértil, pero también era muy poblada. Había al menos 204 ciudades y pueblos o aldeas. Y al recorrer esta gran región, el Señor Jesús constata o comprueba físicamente la inmensidad de la mies y la necesidad urgente de enviar a sus discípulos a cubrir ese territorio. En el resto del pasaje de Mateo 9, 37 y 38, vamos a ver 4 palabras que nos deben llamar la atención. Pero quiero volver a resaltar este asunto de Flavio Josefo. Él es un historiador y él escribe diferentes documentos. En uno de ellos él dice que en el tiempo de Jesús hay al menos 204 ciudades y pueblos. En Oaxaca tenemos 570 municipios. Y el número de pueblos y ciudades, pero quiero enfocarme. ¿Sabes cuántas etnias no alcanzadas tenemos en México? 23. Se estima que a nivel global el número de etnias no alcanzadas es de algunos miles. Pero observa lo que el versículo 37 y 38 nos dicen, porque ahí vamos a ver 4 palabras. Una de las palabras es mies, la otra palabra es obreros, la tercera palabra es rogad y otra palabra más es envíe. La primera palabra, mies, se refiere al acto de cosechar o recolectar los frutos maduros de la tierra. En el contexto de este pasaje representa a la multitud de personas que están listas para recibir el mensaje del evangelio. ¿Cómo es que el Señor Jesús sabe que hay personas que están listas para recibir el evangelio? ¿Cómo lo sabe? Porque Él es, así es. Estoy pensando en la palabra de que Él es omnisciente. Él sabe todo. Él sabe lo que pensamos. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y Él sabe qué personas están listas para recibir el evangelio, qué personas están listas para responder al evangelio. Por eso cuando está ante esta gran región de Galilea, donde hay 204 ciudades y pueblos, y Él es el único que está predicando, Él está diciendo a sus discípulos: la mies, es decir, la cosecha, las personas que están listas para recibir el evangelio es mucha. Ahora el Señor Jesús no se puso a lamentarse, a mirarse así como de autocompasión. No está diciendo: ay, mira, soy el único que está predicando el evangelio aquí, soy el único que anda sanando enfermos, reprendiendo demonios. No, Él no está haciendo eso. Él está enfocado en lo que el Padre le ha pedido hacer, porque para eso vino el Hijo del Hombre, para servir,
para morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre para perdón de nuestros pecados. Así que Él está enfocado. Él no está autocompadeciéndose, pero sí Él está haciendo ver la necesidad de que hay un gran número de personas que están listas para recibir el Evangelio, a lo cual Mateo le llama la mies, o en otras palabras, la cosecha. Y el Señor Jesús vio la grandeza de la necesidad humana como una oportunidad. Una cosecha es una cosa buena y esta cosecha es mucha. ¿Cuántos de ustedes han sembrado maíz en algún momento de su vida? ¿Acaso no les llena de gozo cuando la cosecha es mucha? Van a una milpa y solamente, y mira que ha estado lloviendo ahora, ¿no? Hay mucho. ¿Han visto a alguien que esté enojado porque su milpa haya producido mucho elote? Yo he estado en pueblos, hemos estado en pueblos con mi esposa y mi familia, y algunos hermanos nos han dicho, qué bueno que llegaron. Hemos tenido bastante lluvia. Hoy vamos a hacer una elotiza, vénganse. No solo comemos elotes, hacen tamales de elote, y por supuesto la tortilla no va a faltar, ¿verdad? ¿Quién se va a enojar cuando hay una cosecha grande? Nadie. Y Dios mucho menos. Pero ¿sabes qué? Dios está diciendo, la cosecha es grande y quiero que tú como iglesia, quiero que tú como mi discípulo seas parte de este gozo que yo tengo en mi corazón. En este texto, el versículo 37, el Señor Jesús está viendo la cosecha que es mucha, pero nos hace ver una necesidad que implica más obreros. No sé cómo es aquí en la zona de Ixtlán, pero en otras comunidades, en otros pueblos, cuando la cosecha es mucha, todo el pueblo va y ayuda a levantar la cosecha de una persona, de una familia, y después van con otra familia, y después van con otra familia, y así entre todo el pueblo levantan la cosecha de todos. Guelaguetza, de ahí viene esa palabra. Dios está queriendo hacer lo mismo con nosotros. Dios ya sabe quiénes están listos para recibir el Evangelio. Dios tiene una cosecha lista y está diciendo, hey pueblo mío, vengan porque vamos a levantar la cosecha. Eso es lo que le está diciendo en Mateo 9. El Señor Jesús está trabajando, hay otros que ya están trabajando, y en este capítulo 10 de Lucas, en el capítulo 10 de Mateo, el Señor Jesús escoge a otros 12 discípulos que van a llegar a ser los apóstoles, pero los escoge para que vayan de dos en dos a predicar a las aldeas que estaban delante de él. En el capítulo 10, en el Evangelio de Lucas también se nos dice que el Señor Jesús escoge a otros 70 discípulos que también los envía de dos en dos para predicar el Evangelio. Hay una cosecha, pero se necesitan más obreros. ¿De dónde van a salir esos obreros? Amén. Solamente una persona lo cree. ¿Por qué creen que Dios les ha permitido realizar 11 conferencias misioneras? Tal vez no me vuelvan a invitar, pero escuche bien esto. Les ha permitido realizar 11 porque tal vez en la primera no entendieron, en la segunda tal vez no escucharon, pero estamos en la 11. ¿De dónde van a salir los obreros que se necesitan? De la iglesia, de entre nosotros. Dios está llamando obreros a lo largo de la historia de su iglesia. Vas a decir, sí Señor, heme aquí, aunque tal vez yo no me veo siendo misionero en un pueblo que hable otro idioma,
Pero eso no me debe de preocupar. Señor, heme aquí. No sé si yo voy a ir de misionero, no sé si yo voy a ser de los que oren fervientemente, no sé si soy de los que tienen que poner dinero para que otros vayan, pero heme aquí. En el libro de Isaías, capítulo 6, verso 8, hay un texto que nos dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Por qué Dios hace este tipo de preguntas? Alguien dijo hace un momento: Dios lo sabe todo, ¿no? ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Y por qué Dios hace ese tipo de preguntas? ¿Por qué Dios le dice al profeta Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Por qué hace ese tipo de preguntas? Dios hace ese tipo de preguntas porque nos está brindando la oportunidad de que como sus hijos, como sus discípulos del Señor Jesucristo, participemos en lo que Él está trabajando.